Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy vamos a dar a conocer sobre la fase 3 de conceptualización de la psicología jurídica y sus campos de acción. En este caso, realizaremos la entrevista a nuestra abogada Andrea Erazo López. Somos del programa de psicología de la sede de Pasto. Junto con mi compañera Carolina López, realizaremos unas breves preguntas que están divididas en 4 sesiones. A continuación, mi compañera Carolina realizará unas preguntas. Buenas noches. Primero que todo, darte gracias, André, por colaborarnos en esta entrevista. El motivo de esta entrevista es que vamos a hacer unas breves preguntas acerca de tu profesión a lo largo de esta fase, cómo te ha ido, cómo ha sido tu experiencia en esta carrera. Entonces, para iniciar, me gustaría saber cuál es tu título universitario de mayor nivel que posees relacionado en el campo del presente estudio. Bueno, soy abogada y actualmente estudiante de especialización en Derechos Humanos en la Universidad Santo Tomás. Otra pregunta, me gustaría que nos puedas describir brevemente cuáles son tus funciones dentro de la institución. Bueno, soy la abogada de la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Oribá. En este caso, nosotros atendemos a 5 pueblos filiales, que son Guaunán, Nasa, Embera, Yanaconas y Sol de los Pastos. ¿Qué hacemos? Bueno, capacitamos a la Guardia Indígena acerca de temas de derecho constitucional, derecho internacional humanitario y debido proceso cuando se presentan algunas acciones. También brindamos asesoría jurídica inicial frente a los asuntos que se presentan relacionados con derechos humanos en los diferentes cabildos que están a lo largo del departamento del Valle del Cauca. Últimamente estamos atendiendo amenazas y desplazamientos forzados, que es lo que se ha presentado pues en nuestras comunidades. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en el ejercicio profesional al tratar con víctimas o agresores? Siempre hay una desconfianza institucional sobre todo de las víctimas, porque muchas alegan que han sentido señalamientos por parte de los funcionarios o se han sentido rechazados por ser indígenas. O siempre hay como el indígena es el que tiene la culpa sin entender el contexto del porqué de los hechos. Entonces, eso hace muchas veces que la gente no denuncie. También tenemos el hostigamiento y la presión de los grupos al margen de la ley, que hace que la misma gente, por proteger su integridad, pues no denuncie, son hechos que quedan en la impunidad. También hemos tenido cuestiones de seguridad, porque pues el trabajo de derechos humanos implica muchas veces señalamientos, amenazas y desplazamientos que muchas veces nos han impedido seguir desarrollando nuestro trabajo. Hay grupos armados que nos han solicitado salir de las áreas y constantemente se reciben mensajes amenazantes y panfletos. ¿De qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución o a lo largo de los años? Pues literalmente soy la primera abogada en la Consejería de Derechos Humanos, a pesar de que la organización lleva en funcionamiento 45 años. Entonces, eso es un logro, digamos, organizativo y hemos tenido visibilización en entidades y en organismos internacionales también, porque hemos llegado a presentar informes de la situación actual que viven las comunidades indígenas en el departamento. También hemos abierto camino para que se ejecuten convenios y últimamente se está ejecutando en la organización un convenio con la Unidad de Restitución y Atención Integral para las Víctimas, la UARIR, que es la ruta de reparación colectiva, la cual beneficia a 21 comunidades. Bueno, en la sesión 2 hablaremos sobre el proceso de las víctimas. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos en su institución para brindar atención a las víctimas de delitos?
Bueno, por lo general nosotros trabajamos a partir de la denuncia o a partir de la comunicación que las autoridades nos envíen de los hechos victimizantes. Luego de esto nosotros proyectamos un comunicado o una denuncia oficial, tanto en las páginas, en las redes sociales que tenemos, como también enviamos el comunicado a las entidades competentes para la atención integral. También, dependiendo del hecho victimizante, presentamos denuncia ante la Fiscalía y tenemos contactos permanentes con la Defensoría y la Procuraduría. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos que encuentra al trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales? Bueno, en lo legal, que la ley no es muy cercana a la realidad de las víctimas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las leyes o la ruta de atención a las víctimas, en realidad queda en el papel, pero no en la ejecución, porque es muy lenta la aplicación de la misma. También que los términos legales, para la gente que no los conoce, es muy difícil su interpretación y por ende pues origina un desconocimiento y muchas personas, pese a tener las resoluciones de reconocimiento como víctimas, no acceden a la ruta porque desconocen cómo iniciar la aplicación de la misma. En el ámbito psicológico, bueno, sí, ¿no? Fue la otra pregunta. Tenemos un limitante que hay un tabú en las comunidades indígenas cuando la salud mental o los temas relacionados con la psicología no se atienden porque es un tema que no se trata de manera muy abierta y tenemos limitantes frente a la práctica de la cosmovisión y la cosmogonía de cada uno de los pueblos, ya que muchos de los pueblos o muchas personas no comparten sus experiencias o muchas veces son los hombres los que hablan más que las mujeres, entonces tenemos a veces muy poca participación femenina. Y también, bueno, otro de los retos es que también a veces uno cuando trabaja en la institución se vuelve muy técnico y deja a un lado la interpretación de los contextos y eso hace que la gente se sienta más lejana a la norma y a la institución. Por ende, pues la no colaboración o aportes relevantes. ¿Qué estrategias implementa para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Por lo general hemos tratado de disminuir la brecha del entendimiento, entonces recurrimos a traductores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay poblaciones como el pueblo Guaunán y el pueblo Embera que tienen su propio idioma para, digamos, eliminar un poco la brecha de accesibilidad. Hemos recurrido a que las personas hablantes o la autoridad que habla el idioma propio traduzca lo que nosotros decimos y nos cuenten más allá, pues, para conocer la realidad y los hechos. También que hemos hecho, hacemos videos, hacemos capacitaciones y explicamos con palabras menos técnicas y con dibujos y con mucha pedagogía las normas. En su opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Yo creo que lo que deberíamos mejorar es ampliar, digamos, como la atención, porque a pesar de que somos una organización constituida, carecemos de recursos para tener una ruta propia y por eso pues, recurrimos a entidades del gobierno nacional que sabemos que tienen las fuentes económicas para garantizar mayores garantías a las víctimas. Bueno, en la sesión 3 hablaremos sobre los procesos con agresores o responsables. Una de las preguntas es ¿qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Por lo general aquí en el mundo indígena, como yo lo denomino, manejamos dos jurisdicciones, que es la jurisdicción especial indígena, que es la que rige a cada uno de los integrantes de un cabildo indígena y que está reconocida constitucionalmente por la Constitución del 91 y que permite que ellos implementen sus propias normas y sus propias sanciones. Eso siempre y cuando se respete la dignidad humana y el debido proceso.
y tenemos la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción que yo estudié y que está dentro de la norma, la doctrina y el Código Penal, que en este caso es el que sanciona a las personas que infringen la norma. ¿Qué hacemos en esto? Dependiendo del delito, va la sanción. Por ejemplo, si son delitos muy graves, se recurre a la jurisdicción ordinaria porque esta tiene características más, pues digamos, de mayor impacto en cuanto al arresto de los responsables y la sanción con las penas. Mientras que la jurisdicción especial indígena también se aplica, pero se puede aplicar en territorio. Una vez, por ejemplo, sancionados las personas, muchas veces las comunidades indígenas le piden al juez que la sanción se pague en el territorio indígena y eso ha permitido pues que la reparación sea más integral dentro de la cosmovisión indígena. Dentro de los estatutos que rigen la organización, tenemos lo que se llama el Tribunal de Justicia, que es un grupo de personas, en este caso 5 representantes de los pueblos, los cuales analizan los casos y establecen sanciones, siempre y cuando el caso no esté en la justicia ordinaria. Y si el caso es muy grave, también nos reunimos muchas veces la Consejería de Derechos Humanos con otras consejerías y otras instituciones del gobierno nacional. En su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Yo digo que se complementan, porque, o sea, digamos, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia especial indígena, siempre se establece una pena. Lo que pasa es que de pronto el impacto es diferente, pero eso también depende del tipo penal o de la acción que la persona que sea condenada, pues haya cometido. Igualmente, pues en los dos procesos ahí debe garantizarse el derecho fundamental al debido proceso, el derecho a la defensa y también pues una correcta investigación para evitar así, digamos, la impunidad o persecuciones. Entonces yo digo que hay un equilibrio también cuando nosotros como organización recurrimos a la jurisdicción ordinaria y muchas veces la jurisdicción ordinaria atiende casos graves cuando se trata de acciones que vayan en contra de niños y también cuando se trata de homicidios. Igualmente, muchas veces la Guardia Indígena ayuda a capturar a las personas cuando son requeridas por la jurisdicción ordinaria y se llevan a estas personas y se entregan a la fiscalía. ¿Qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? Pues el problema muchas veces es la emocionalidad o digamos el impacto que tienen las acciones o omisiones que cometen los grupos. Entonces es difícil mantener la imparcialidad, pero uno como profesional tiene que hacerlo porque uno lo entiende desde la afectación a los derechos de las personas y también pues que si no hay imparcialidad se afecta el debido proceso y que esto es un derecho fundamental y también es un agravio para nosotros y no se relaciona con la ética que nos debe caracterizar. ¿Qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con ese grupo dentro de su institución? Por lo general, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, nosotros trabajamos a partir de la armonización. Entonces, muchas veces, antes de establecer una sanción, se recurre al médico tradicional y a los mayores para que nos ayuden también a estos destinos. Y a través del remedio, como se dice, tratar también de sanar a la persona que incurrió en un delito, porque sabemos que el delito que cometió también es un delito que afecta a toda la organización y la armonía que caracteriza a los resguardos. La sesión 4 es colaboración interinstitucional y equipo de trabajo. Le doy paso a Melanie. Mela, tienes el micrófono apagado. Disculpen, con la sesión 4
Una de las preguntas son, ¿cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social? ICBF, IMPEC, Procuraduría de Familia o Casa de Justicia, en los casos que involucran a las víctimas y agresores. Bueno, en este caso nosotros siempre tenemos comunicación directa con la Defensoría, la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección, también la Guarip, y tratamos de hacer un trabajo conjunto porque es necesario la atención integral de las personas que se consideran víctimas. Igualmente, pues nosotros dentro de los trabajos o logros que se ha alcanzado desde la organización, es una resolución que nos permite el diálogo directo con entidades del gobierno nacional y por ende, pues ya nuestras solicitudes no se quedan en el departamento, sino que ya se van directamente a lo nacional para tener una atención más eficaz y que cumpla, digamos, con la celeridad de lo que se presenta. Bueno, otra pregunta es, ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? Yo creo que lo primero que deberíamos mejorar es la mayor celeridad frente a los procesos y solicitudes, porque si bien es cierto no reciben las denuncias, el proceso de investigación y la implementación de medidas de protección muchas veces es muy demorado y las medidas de protección, en este caso, por ejemplo, cuando se trata de amenazas contra los líderes, su aplicación es a veces muy nula, porque ¿cómo es posible que tú recibas amenazas certeras y solo te den un chaleco y un teléfono celular cuando el riesgo al derecho a la vida es tan inminente? Entonces, yo creo que es necesario tener mayor celeridad frente a los procesos y priorizar los que realmente pues merecen atención urgente, sin tanta traba. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo es el trabajo en equipo dentro de la institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como agresores? Bueno, por lo general, cuando ya nosotros tenemos la denuncia, nos comunicamos de manera muy directa con la Defensoría, que es la que atiende nuestros asuntos, la Procuraduría también como ente garante y dependiendo de la situación, convocamos a la UARIP, tanto regional como nacional, y en caso tal de que sean amenazas, la ONP. Entonces tratamos de tener reuniones constantes para mirar cómo han avanzado los procesos y mirar si efectivamente se ha brindado atenciones. Bueno, otra pregunta es, ¿qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas o agresores? Y yo creo que es importante que a nosotros como, digamos, defensores de derechos humanos constantemente recibamos capacitaciones frente a cómo sería el manejo de las emociones frente a estos asuntos, porque muchas veces los hechos que nosotros observamos o leemos impactan en nuestra salud mental y emocional. Por eso también es importante una atención para nosotros y esto también nos sirve para determinar los patrones de conducta de las personas que por acción o omisiones pues incurrieron en afectar los derechos de las personas. Bueno, también tenemos una sección 5 que dice reflexiones y recomendaciones. Entonces, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional? Como le dije anteriormente, pues la salud mental es un tabú en, en el mundo indígena. Entonces, muchas veces las afectaciones de la salud mental se tratan a través de la medicina tradicional con el médico indígena y se desdibuja la importancia de un psicólogo en temas fundamentales como sería la atención para las víctimas. Yo creo que es importante y es un reto, digamos, romper esos tabús y proponer más cercanía. Desde la psicología
¿Qué me Eh, Oli, Oli, ¿Qué pena? No se te escuchó la pregunta. sí, Bueno, la otra pregunta es, desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendaría para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con las víctimas y agresores de la institución? yo diría que es indispensable recibir capacitaciones continuas, no solamente para las personas que trabajan con instituciones del gobierno nacional, sino también para nosotros como organizaciones indígenas o organizaciones afro o organizaciones de mujeres, que todos trabajamos con víctimas, porque lastimosamente pues el conflicto armado que se presentó y que actualmente otra vez está resurgiendo, nos ha afectado de manera transversal a todos los habitantes de Colombia, digámoslo así. Entonces sí es indispensable que nos capaciten y que nos instruyan, porque nosotros también tendríamos que entender el porqué de estas acciones o por qué los armados actúan de esta manera y cuáles serían las consecuencias. Bueno, y por último tengo la pregunta que dice, ¿cómo era que Mela, no se te escucha. ha impactado su trabajo en el bienestar y la acción? Por último, tengo la última pregunta que dice, ¿cómo considera Si quieres, yo le hago la pregunta. ¿Cómo consideras que ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que has interactuado? ¿Ha impactado de manera positiva, ya que se siente... Ya. Bueno, yo consideraría que todo ha sido pues un proceso un poco de altos y bajos y ha sido importante mi participación. Una, pues como les decía, es la primera vinculación, digamos, jurídica a un área tan importante como son los derechos humanos y eso ha implicado que nosotros tengamos más cercanía con las víctimas. Entonces las víctimas ya se sienten representadas por la organización a través de una persona pues que tiene conocimiento jurídico para ello. Lo segundo es que hemos tenido visibilización, hemos presentado pues informes ante la ONU, ante el gobierno nacional, ante la UNIC y también hemos presentado informes aquí en la Personería y la Defensoría del Valle del Cauca, porque estamos presentando en estos últimos meses situaciones muy difíciles en cuanto a la seguridad que ha originado el desplazamiento de algunos de nuestros pueblos. Han abandonado su territorio de origen para desplazarse a las ciudades, lo que implica un deterioro a la cosmovisión, cosmogonía y la pervivencia de los pueblos. Entonces ha sido un logro también importante. Y otra, pues que este trabajo es loco, yo lo he denominado así porque una es que uno nunca permanece en un lugar y este trabajo me ha dado la oportunidad de conocer grandes personas, grandes lugares y puedo decir que tengo el privilegio de conocer todo el Valle del Cauca, desde el lugar más pequeño hasta el más grande. Y he salido de la oficina y he ido en lancha y he ido pues a pie y todo lo que se han de imaginar para poder llegar a los territorios. Entonces, hemos tratado de que mis conocimientos o los conocimientos legales no sean ajenos a la realidad y que lleguen donde deberían llegar, que es a las poblaciones indígenas, desde las más cercanas hasta las más retiradas. Bueno, André, para finalizar, queremos agradecerte por permitirnos conocer un poco sobre tu carrera profesional, sobre lo que has vivido, sobre tus experiencias trabajando en unos lugares donde son muy pocos, lo que muchas personas no creo que logren una entrevista con una persona que trabaje con personas indígenas, por decirlo así. Entonces, mil gracias por colaborarnos, por permitirnos conocer un poco más sobre tu carrera. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y este espacio y estamos prestos a colaborar en lo que ustedes y la universidad soliciten frente a todo el tema de la jurisdicción especial indígena, porque es un tema muy importante y que a veces la universidad como que lo hace a un lado, pero que yo creería que es importante conocer.
Muchas gracias. Y que estén muy bien. Un gusto. Bueno, luego, gracias. Gracias.